Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección del permiso B de conducción de Autoescuela London. Vamos con la lección número 25. Vamos con las señales de reglamentación. Finalidad. Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar o cumplir. Dentro de las señales de reglamentación se subdividen en señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, señales de obligación y señales de fin de prohibición o restricción. Las de prioridad, pues están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía las reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos. Como veis, su peculiar forma evita la confusión con cualquier otra señal. Ahí tendríamos la de ceda al paso, la de stop, la de calzada con prioridad, y estas que pones excepciones pues son la prioridad que te pueden marcar en los estrechamientos. Ya las veremos todas con detenimiento, es un poco para entrar un poquito en materia en conocerlas. Estas son de restricción, también es un ejemplo, restricción o de prohibición de paso. Serán reglamentarias para quienes se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en el que están situadas. Son o suelen ser de forma circular con borde rojo, ¿vale? Con símbolo generalmente en negro. Estas son lo que vemos a la derecha, pues son excepciones porque, como veis, pues en las de prohibición adelantar hay uno de los símbolos, no es totalmente negro, es un coche rojo y las otras son pues la de prohibido parar y estacionar y la de prohibición de entrada. Luego las veremos todas más con detalle. Estas serían las de obligación. Son aquellas señales que señalan una norma de circulación obligatoria. Suelen ser de forma circular con fondo azul con símbolo generalmente en blanco, pero como veis también a la derecha pues hay esas excepciones. Estas serían las de fin de prohibición o restricción. Tienen por objeto indicar el lugar a partir del cual dejan de tener aplicación alguna prohibición o restricción, indicada por otra señal anterior. Suelen ser de forma y fondo blanco, circular y fondo blanco, con bandas transversales negras, símbolos grises. Esas son las excepciones. Si nos encontramos una señal de reglamentación, por eso pongo en el ejemplo se ve una R, es cualquier señal de reglamentación colocada al lado o en la vertical de una señal que indique el nombre de poblado, significa que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en este se indica otra reglamentación distinta mediante otras señales en ciertos tramos. Como veis en los ejemplos, es en la vertical de la señal o al lado, como veis. En la izquierda sería en la vertical de la señal y en el ejemplo de la derecha sería al lado de la señal. Pero colocada antes de la señal, como vemos en este ejemplo, antes de entrar al poblado, solo afecta hasta la señal. O sea que esa limitación solo afectaría hasta la señal de Jaca. Luego sabemos que dentro del poblado la velocidad máxima sería 50 en poblado. Arriba no, arriba colocada en lo que es en la vertical de la señal o justo al lado, no se aplicaría en poblado la velocidad máxima genérica de poblado, que es 50, sino que se aplicaría 40. Y colocada poco después, solo afecta a la travesía. Como vemos en el ejemplo de la derecha, colocada poco después, es decir, ya hemos llegado o hemos atravesado la señal de Jaca y vemos la de 40, pues solo por lo que es la travesía del poblado, pues afectaría a esos 40 km por hora. Las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales establecidas por las señales de reglamentación regirán a partir de la señal transversal donde esté colocada dicha señal. Es decir, siempre a partir de lo que es la sección transversal de esa señal. ¿A qué velocidad estamos obligados a ir a 90 km por hora? Justo cuando atravesemos ya la señal esta, deberíamos ya ir a 90 por hora, no antes, aunque iremos adecuando la velocidad a la que nos indica la señal.
salvo que mediante un panel complementario colocado debajo de ellas se indique la distancia, la sección donde empieza a regir la citada señal. Aquí en este ejemplo nos dice que tenemos que ceder el paso, pues el paso se cederá 150 metros. Es decir, estará a 150 metros la intersección donde hay que hacer el ceda al paso. Señales de prioridad, pues están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos. Un ceda al paso, pues obligación es obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxima o al carril al que pretende incorporarse. Es decir, cederemos bien el paso. El stop, es decir, cederemos el paso. Si viene alguien y nos tenemos que detener, nos detendremos. Si no es necesario, no nos detenemos. Simplemente cedemos el paso o aminoramos un poco la velocidad para que pase. Pero si no nos queda más remedio, sí que hay que detenerse. Sin embargo, el stop, es decir, detención obligatoria, es obligación para todo conductor de detener su vehículo en la próxima línea de detención, o si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproximan. Si por alguna circunstancia excepcional nos dicen desde el lugar desde donde nos hemos detenido no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo. Es decir, nos detenemos ante la línea, vamos a ver el ejemplo. El stop habría que detenerse ante la línea de detención. Si ante esa línea de detención no vemos, la visibilidad es insuficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, pero también sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, ¿veis? En este ejemplo hay vehículos aparcados y entonces no nos dejan ver. Hay vehículos aparcados ahí en la intersección y tenemos que asomarnos, pero justo donde no pongamos en peligro ni nuestra integridad ni los que vienen por esa vía. Ahí nos volveríamos a detener otra vez de nuevo, hasta ver si viene alguien y cederles el paso si es necesario y incorporarnos. Pero hay que detenerse otra vez nuevamente. Vimos ya el ejemplo de las señales de peligro y esta, además de indicarnos el peligro en una intersección, también nos decía que teníamos prioridad en esa intersección. ¿De acuerdo? Luego la siguiente, es decir, nos anuncia el peligro de la intersección, como vemos aquí, nos está anunciando el peligro de esta intersección, pero también nos anuncia prioridad. En la siguiente intersección, pues ya regiría la norma general, como no está señalizada, regiría la norma general de prioridad en las intersecciones, que es decir, que quien nos sale por nuestra derecha tiene prioridad de paso. Estas señales de calzada con prioridad indica a los conductores de los vehículos que circulan por una calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos que circulan por otra calzada o procedente de ella. Vamos a ver el ejemplo. Si nos encontramos esta señal, sabemos que tenemos prioridad en toda la calzada, en todas las intersecciones que nos encontremos tenemos prioridad hasta que nos encontremos esta otra. Esta define prioridad en esa calzada, indica la proximidad del lugar en el que la calzada por la que se circula pierde su prioridad respecto a otra calzada. Esto ya son las señales de prioridad en estrechamientos. Esta que nos está indicando prohibición, es decir, la de la orla roja circular, nos está diciendo que tiene prioridad el sentido contrario. Prohibición de entrada en un paso estrecho mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulan en sentido contrario a detenerse. Hay que interpretarla bien. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Prohíbe entrar en el paso estrecho mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulan en sentido contrario a detenerse. Aquí, por ejemplo, es un paso estrecho, pero estos dos vehículos podrían pasar a la vez. No se molestarían, en cierta manera. Entonces, no tenemos por qué detenernos. Es decir, nos obliga a detenernos
si el vehículo que tiene prioridad, es decir, el vehículo que viene en sentido contrario, es voluminoso o el estrechamiento es mayor y no podemos pasar a la vez. Aquí, por ejemplo, tendría prioridad de paso, tenemos nosotros prioridad de paso respecto al sentido contrario. Indica a los conductores que en un paso estrecho tiene prioridad con relación a los vehículos que vienen en sentido contrario. También las señales de peligro habíamos dicho que en cierta manera nos anunciaban peligro, pero también nos daban prioridad. Aunque no responden a los requisitos de forma, color y diseño, son también señales de prioridad estas otras de peligro que ya vimos. Estas nos anuncia peligro en una intersección, pero también prioridad. Peligro con intersección por la derecha, peligro por intersección por la izquierda, pero que tenemos prioridad sobre esa intersección. Y aquí peligro por incorporación sobre la izquierda, pero también tenemos prioridad. Y en estas otras señales también tienen al revés. Aquí tendría prioridad el tranvía, aquí tendría prioridad el tren. ¿Vale? Pues ya está, fin de la lección, gracias por vuestra atención, ya sabéis cómo podéis compartir si queréis y desde dónde nos podéis seguir, atuescuelalondon.com y Facebook Autoescuela London. Venga, hasta la siguiente.